Les agradezco que se hayan ustedes conectado el día de hoy para la conferencia que vamos a tener con la doctora Antonieta Rojas de Arias. La doctora Rojas es licenciada en Ciencias Biológicas y en Ciencias de la Educación de la Universidad Católica Andrés Bello de Venezuela. Cuenta con un doctorado en Zoología Aplicada por la Universidad de Gales en el Reino Unido, así como con diferentes cursos de especialización en salud pública, entomología médica, realizados en la Universidad de São Paulo en Brasil. De su carrera, bueno, pues tiene una extensa investigación científica en áreas como la parasitología, epidemiología, de vectores de enfermedades tropicales, con énfasis en el área de la quimioterapéutica de la enfermedad de Chagas y leishmaniasis. De manera internacional, la doctora Rojas ha desempeñado funciones como ser miembro permanente del panel de expertos técnicos del Fondo Global, del Comité Asesor Técnico del Programa Regional para el Control de la Enfermedad de Chagas en América Latina. Ha sido coordinadora de 2 programas alfa y proyectos de investigación de la Unión Europea. Actualmente ella es investigadora de nivel 3 del Consejo Directivo de Red de Políticas Públicas Basadas en Evidencias para las Américas. También es profesora adjunta a la Escuela de Evolución y Cambios Sociales de la Universidad de Arizona y miembro de la red de expertos asociados al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en el Centro Regional para América Latina y el Caribe. Es directora del Centro para el Desarrollo de la Investigación Científica, es una institución sin fines de lucro que funciona desde 2006 y está dedicada a la investigación de enfermedades tropicales, con énfasis en el binomio salud-ambiente. Está con diversas patentes internacionales y más de 90 artículos publicados en revistas indexadas. Y el día de hoy pues le agradecemos mucho que esté participando con nosotros. Agradecemos también a la comunidad de práctica del Gran Chaco, que fue quien originalmente propuso que trabajáramos de manera conjunta. Y bueno, pues, aquí estamos. Voy a cederle la palabra a la doctora Antonieta de Arias. Es más, si quiere habilitar ya su micro, pues vamos por iniciar la sesión. Hola, buenos días para algunos, buenas tardes para otros. Antes que nada, quiero agradecer a Regata, al Centro del Conocimiento del Gran Chaco y a la Comunidad de Prácticas de Cambio Climático para América Latina y el Caribe por la invitación que me cursaron para el día de hoy. Hablemos sobre vulnerabilidad y salud. Y cuando estuve preparando esta presentación, me pregunté qué tipo de presentación debería ser para un grupo de personas que ya conocen lo que es cambio climático, que es vulnerabilidad climática. Y hoy quiero mostrarles, quiero hacer unas definiciones conceptuales que daron algunos trabajos que realizamos en Paraguay y mostrarles 2 metodologías que hemos aplicado para el estudio de la vulnerabilidad y salud. Y que quiero dejar al final para que podamos discutir, si tenemos el tiempo suficiente, como para mostrar un poco las debilidades de estas metodologías y la necesidad que se tiene, especialmente en el área de la salud, que es la que menos evidencias está mostrado en el de investigación, basadas en investigaciones para el tema de cambio climático y vulnerabilidad climática. En la próxima diapositiva ustedes van a ver que parto del último reporte del cambio climático del 2014 que se lanzó en marzo de este año, donde este reporte, a diferencia de los anteriores, un reporte mucho más robusto, tiene mucho mayor número de evidencias que sustentan todas sus manifestaciones. En caso, las principales que están mencionadas en se centran básicamente en los eventos extremos y en aquellas acciones directas del cambio climático sobre la salud. El riesgo de nutrición, las consecuencias sobre la disminución del trabajo, la productividad que va a haber sobre las poblaciones, aumento
aumento de los riesgos de enfermedades transmitidas por contaminación de alimentos y hídricas, el aumento también, aunque tiene una confianza media sobre las enfermedades transmitidas por vectores, hay mejoras en lo que sería la mortalidad y la morbilidad relacionadas con zonas de frío, puesto que va a aumentar la temperatura, y existen... ¿Ahora se está escuchando? Sí, porque hay una persona que dice que no están escuchando bien. Sí. Los que no están escuchando bien es una cuestión de su red y hay que dar las conexiones. Muy bien. Después los cambios geográficos que van a ocurrir en la producción de alimentos por todo el impacto que no solamente es el cambio climático, sino la deforestación, el cambio del uso del suelo y la reducción de capacidad de vectores transmisores de enfermedades debido a que se superan estos umbrales térmicos también en una confianza media. Es el planteamiento más robusto que ahora nos hace el IPCC a área de salud en su capítulo número 11. La Organización Mundial de la Salud de años ha venido planteando justamente enfocado hacia estas evidencias que cada vez son más fuertes, lo que sería la acción directa que las variaciones climáticas o la larga el cambio climático sobre las poblaciones humanas y sobre la salud. En este caso, lo que serían las olas de calor, los fenómenos meteorológicos, las temperaturas y las precipitaciones, y cómo estos grupos sobre los diferentes aspectos de la vida humana y los diferentes sistemas naturales se ven reflejados en los efectos sanitarios. Dentro de este cuadro nosotros no estamos observando lo que serían las medidas de vulnerabilidad, pero sí se ven digamos, patentadas cuando se plantean medidas de adaptación específicas para la salud, donde indefectiblemente entra a tallar el concepto importante de lo que es la vulnerabilidad. Los impactos globales pueden ser tanto positivos como negativos. Y en esta diapositiva se ve claramente que hacia la izquierda, con las líneas rojas, vemos no solamente el desplazamiento del impacto negativo, sino también su intensidad. Y la nutrición da un componente muy importante, las condiciones climáticas extremas. Malaria y otros vectores es variable, puede tener efectos positivos o negativos dependiendo de la situación geográfica y el contexto epidemiológico donde se desarrollan estas enfermedades. Y, muy importante, enfermedades por condiciones sanitarias, faltas de higiene o agua contaminada, tienen una predisposición más negativa que ellas positivas. Condiciones climáticas extremas son negativas solamente y obviamente las incluidas con migración de las poblaciones. Acá ven, en esta diapositiva les muestro la exposición al calor, que es la exposición al calor mostrada en este último reporte. Y en muchas oportunidades nosotros podemos ver las evidencias solamente a través de los mapas, sin llegar a detallar metodologías específicas. Acá hago una comparación entre lo que serían las áreas maláricas a nivel mundial, la distribución de fiebre dengue y las temperaturas en las cuales estas se desarrollan, que serían en la misma franja donde las temperaturas van de moderadas, con riesgo moderado a más alto. Está la malaria y está la fiebre dengue. En el mismo cuadro, pero determinado hacia las diarreas, vemos también con la variación de las temperaturas va también en concordancia con algún tipo de manifestaciones diarreicas que puede haber en los países tropicales de dos tipos, las diarreas virales o las diarreas bacteriológicas, que se presentan en diferentes épocas del año. Y aquí entra ya muy importante, en forma importante, la estacionalidad de estas enfermedades. Y ponemos la influenza como ejemplo de donde las bajas temperaturas o el bajo riesgo
aumenta la probabilidad de enfermedades virales que también serían las infecciones respiratorias agudas, que también tienen un componente mixto, que no solamente serían los virus, sino también entrarán a tallar en estos elementos los atributos como, por ejemplo, contaminación de aire para problemas de asma, por ejemplo. Para en el detalle, solamente para recordarles, es recordatorio que vamos a hablar entonces de cambio climático cuando estamos hablando de una importante variación estadística en el estado medio del clima o su variabilidad, pero cuando persiste por un periodo prolongado que puede ser de décadas o más. Y la variabilidad es ese estado medio y otros datos estadísticos con desviaciones típicas del clima, donde es estacional y pueden ser fenómenos meteorológicos determinados. Entonces, impacta sobre muchos aspectos en muchas áreas y sobre la salud, entonces, sobre la morbimortalidad, que por estrés térmico, enfermedades diarreicas agudas como la EDA, infecciones respiratorias agudas y las enfermedades vectoriales o enfermedades tóxicas, si el problema es por transmisión de contaminación alimentaria. Mayor cantidad de enfermedades y manifestaciones las vemos más bien en la variabilidad climática. La variabilidad climática viene dada para estas enfermedades con sequías, como escasez de agua, dificultad, inseguridad alimentaria y contaminación del aire puede desencadenar asma, alergias, infecciones respiratorias agudas y enfermedades vectoriales como el dengue o cualquiera de estas enfermedades vectoriales. En las inundaciones, contaminación del agua, incremento de criaderos, tenemos también las manifestaciones de las diarreicas, la malaria, el dengue, el cólera, y lesiones de mayor temperatura y mayor humedad, no como consecuencias también enfermedades respiratorias, malaria, dengue, el estrés térmico, y pues de una serie de manifestaciones que ocurren por la variabilidad climática. Y en este contexto, donde se ve mucho más claramente esa variación y esa incidencia sobre las enfermedades. Las ocasiones nos muestran cómo en invierno, primavera, verano y otoño tenemos una serie de variaciones, especialmente dependiendo de la aparición o la ausencia de los patógenos en estas enfermedades estacionales, que también van repercutiendo en forma importante sobre la salud de las poblaciones. Tenemos todas estas evidencias, una amplia gama de evidencias, no hasta ahora, o estudios o son pocos los estudios que realmente estudian qué es el impacto del clima, ¿verdad?, en estas enfermedades, impactos del clima por sí mismos, ¿verdad? Entonces, son pocos los estudios. Y evidentemente, muchas veces, ante la, digamos, entre comillas, la cronicidad que ocurre de estos eventos a través de la variabilidad climática, que a la larga se atribuyen al cambio climático, son esos estudios los que deberían en este momento preocuparnos para pensar en lo que sería un proceso de adaptación a políticas públicas. Entonces, áreas básicas en las que el cambio climático afecta a la salud. Los efectos se refieren principalmente a fenómenos meteorológicos extremos, calor, sequía y fuertes lluvias, los efectos mediados a través de los sistemas naturales, como por ejemplo las enfermedades transmitidas por vectores, las transmitidas por el agua y las transmitidas por la contaminación del aire. Y es fuertemente mediados por sistemas humanos como serían el estrés, los mentales, la desnutrición y los impactos sobre el trabajo. De esto, hay ejemplos en Europa. En el año 2003, la ola de calor que azotó a Europa en ese año mostró un número de defunciones en exceso, especialmente en Francia, donde personas de edad fue las que mayormente murieron en ese periodo. Y es un ejemplo de lo que la ola de calor hace sobre grupos vulnerables, como en este caso las personas de mayor edad. Temperaturas de disparo de la mortalidad, por ejemplo, el aumento de temperatura. Este es un trabajo de Jiménez donde se muestra a qué temperatura se dispara la mortalidad en Lisboa y en Madrid. O sea,
Estas son acciones directas por el aumento de la temperatura sobre la mortalidad. En América Latina, las proyecciones están basadas más bien en que nosotros vamos a tener un agotamiento de los inviernos y un aumento en veranos extremos. Recientemente, en este año, en Mar del Plata, que se realizó un taller sobre escenarios climáticos en Porto Alegre, sobre el programa marco de la Mar del Plata, la UCIN decía que en un trabajo que realizaron de 44 años, en un periodo de 1961 hasta el 2005, indica que el aumento realmente de la temperatura iba a ser de 0,50 grados y que los inviernos serían más cortos y los veranos extremos. Nosotros sentimos actualmente en Paraguay y en toda la región de la región del Plata. Los extremos causan impactos directos eventualmente sobre el sistema de salud de las poblaciones. Sin embargo, hay sistemas que, por capacidad de resiliencia, muchas veces no se demuestra la manifestación en salud, que son impactos directos. Acá, otro episodio, por ejemplo, los eventos extremos, como en los años 80 ya se veía comparado con los 90, como eventos extremos iban aumentando el número de funciones y sobre todo damnificados en las diferentes áreas. Acá como una capacidad de resiliencia. Acá un diagrama de un sistema modelo sobre impacto del cambio climático en la transmisión potencial de malaria o paludismo. Tenemos un sistema climático que en este caso es el sistema no controlable digamos, el peligro en este caso. El sistema malárico, que es el sistema de transmisión de la enfermedad, pero en el contexto del sistema malárico tenemos al sistema del mosquito propiamente dicho, el sistema humano que reacciona al desafío que hace el sistema mosquito, y el sistema malárico en un ambiente va a variar dependiendo de la geografía donde la malaria se manifiesta. No es como estudiar malaria en el desierto subsahariano que estudiarlo en la Amazonía brasilera o en zonas de Centroamérica o de Sudamérica, en los países que aún tienen malaria. Entonces vemos que el sistema de mosquito, la capacidad de transmisión está muy ligada a características propias del vector, como es la longevidad, la frecuencia de las picaduras en humanos, la densidad de estos mosquitos en un momento dado y el desarrollo del parásito del Plasmodium dentro de este mosquito. Mucho por la temperatura, puesto que el parásito por debajo de 10 grados y por encima de 40 grados no se viabiliza dentro del mosquito, así como también el mosquito también tiene sus limitaciones para el desplazamiento y la búsqueda de susceptibles cuando las temperaturas son extremas. Entonces, acá vemos el individuo susceptible en el sistema humano, que el susceptible infecta, el individuo puede generar inmunidad o caer enfermo y luego pueden llegar a la muerte. Entonces, este proceso que ocurre dentro del sistema humano también es lo que va a demostrar dentro del contexto de los sistemas naturales de la transmisión de las enfermedades qué sensibles son las enfermedades transmitidas por vectores al impacto del sistema climático. Pero tenemos entonces la vulnerabilidad. En el año 2007, el IPCC da como definición que la vulnerabilidad era un nivel al que el sistema, ya sea natural o humano, era susceptible o no era capaz de soportar los efectos adversos del cambio climático. Entonces, esta función iba a estar en función del carácter, la magnitud, la velocidad de la variación climática y todo el sistema que al que se encuentra, todo esto, a la variación a que se encuentra expuesta el sistema, a la sensibilidad y a la adaptación que tienen los sistemas.
En el 2014, él plantea la vulnerabilidad como una propensión o predisposición a verse afectado de manera adversa, manteniendo que la vulnerabilidad abarca una serie de conceptos que incluyen la susceptibilidad, la sensibilidad, el daño, ya entra a tallar el daño y la falta de capacidad para enfrentar y adaptar. Entonces, a esto, nosotros hicimos un planteamiento de algunas metodologías para determinar la vulnerabilidad y el impacto, asumiendo el cambio climático como un peligro. Dice vulnerabilidad, lo planteamos desde estas características basándonos en ambas definiciones. Entonces, 3 características básicas que son la exposición, la sensibilidad y la capacidad de acción o respuesta que tienen los sistemas. Ahora estos se tienen en cuenta factores de exposición al peligro, los cuales están representados por las anomalías climáticas de temperatura y precipitación. El factor entonces en este modelo es el índice ambiental. ¿Por qué? El conjunto de sistemas, sobre todo el área de la salud, como les explicaba, no es lo mismo la manifestación o la instalación de un brote o una epidemia de malaria en zonas geográficas de América Latina como lo harían en África. El índice ambiental está dado la exposición en el momento en que se presenta el vector, el agente causal y el individuo que se infecta. La confusión del componente epidemiológico de las enfermedades está rescatado con sensibilidad y serían en este caso las enfermedades. Y lo denominamos índice de salud. Mientras la capacidad adaptativa que tiene el sistema para responder a la presencia de este tipo de enfermedades se determinó a través del índice social de poblaciones. Entonces, conceptual de esta metodología se basa básicamente en 3 índices que incluye el índice de salud, un social y un índice ambiental. Ese conjunto de índices que tienen variables, cada uno tiene inclusive dimensiones y componentes dependiendo del número de variables, conforman lo que se llama un índice general. Ese índice general, cuando se dice de escenarios climáticos, que vendría a ser el peligro, es lo que nos da el índice de vulnerabilidad. En este caso, el índice se determinó